Bienvenidos, bienvenidas. Ser empresario en la Argentina implica grandes desafíos. Los barquinazos en la economía, las crisis reiteradas, los modelos antiindustriales requieren esfuerzos de creatividad, de valentía, defender y abrir nuevas industrias. Es un desafío muy grande si se tiene en cuenta lo que pasa en un país que en general no da grandes condiciones a los emprendedores. En los últimos 2 años se perdieron 22.000 empresas, con las consecuencias que esto tiene en pérdida de puestos de trabajo. Por esa razón, y dada la coyuntura que se vive en el país, elegimos invitar hoy a Dante Choi, un empresario nacido en Corea, pero por convicción y por esfuerzo integrado totalmente a la Argentina. Soy argentino, dice, tengo un hijo acá. ¿Por qué Dante Choi? Porque además de ser un ejemplo de integración, su familia llegó sin nada, llegó a Fuerte Apache, al barrio Ejército de los Andes, su padre armó una bicicletería, empezaron a crecer, pudo mandar a sus hijos a estudiar y él se dedicó a la industria, empezó a producir. Entre otras iniciativas creó la marca Peabody, que se hizo muy popular. Bueno, en este momento está en concurso de acreedores, pero además es un empresario que vivió todas las crisis, se fundió 4 veces y volvió a levantarse. Vamos a hablar con Dante Choi porque me parece que podemos indagar en la charla con él mucho del presente de la Argentina, pero esencialmente el país a donde vamos, empezar a pensar el futuro y cuál va a ser el modelo industrial. Bienvenidos a Enemigos del Rey. Bienvenido, Dante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pensaba que voy a hablar sobre industria argentina con alguien que nació en Corea. Pero para cualquier desprevenido, cuando vayamos charlando, se va a dar cuenta por qué. De alguna manera elijo hablar con vos para pensar un poco la Argentina, más allá de la coyuntura que estás viviendo con tu empresa, y pensar un poco lo complejo que es ser empresario, ¿no?, en este país. Primero me gustaría, para los que no te conocen, que me hagas un breve raconto de tu historia. Vos venís de una familia coreana que llega a la Argentina, vos tenías 12 años. Sí, nuestros padres llegaron a la Argentina en el año 77, yo tenía 12 años, era una época muy difícil para la Argentina porque estaba en pleno proceso. Claro, plena dictadura. Exactamente. Y llegamos siendo vía Paraguay, siendo ilegales. Estuvimos en esa condición hasta el año 83 y pudimos obtener la radicación gracias al advenimiento de la democracia en Argentina con Raúl Alfonsín. Y después, bueno, entré a trabajar en una empresa multinacional de Corea cuando era joven. Para que me detengo un momento. ¿Por qué vienen a Argentina y no a otro lado? Mira, es una pregunta muy difícil, la respuesta es larga. Argentina tenía muy buena propaganda, publicidad en Corea. Sobre todo hay un escritor italiano que se llama Edmundo Amicis, que escribió un libro que se llama Mi Corazón. Sí, de Apeninos de los Andes. Apeninos de los Andes a los Andes. Y ahí el personaje Marco viene a buscar a su madre, que de Italia había venido a la Argentina en busca de la madre que había venido a trabajar como una empleada doméstica. Pero lo que ese libro se hizo muy famoso en Japón, se hizo un dibujito animado. Ese dibujito animado se hizo muy famoso en Corea. Y lo que le llamaba la atención a los coreanos, que la profesión del padre de Marco en Italia era médico. Mira. Y que la mujer de un médico italiano había ido a la Argentina en busca de trabajo como empleada doméstica.
Entonces, ¿cuán rico tiene que ser el Qué país? rico debe ser ese país, vamos para allá. Se hablaba de pampa húmeda, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en aquel entonces, hablar de la Argentina era como, che, Argentina es un país donde van los italianos, la mujer de un un médico. médico italiano va a buscar trabajo. Perdóname, tu familia, yo porque he charlado con vos en alguna otra oportunidad, la había pasado muy mal en Corea, ¿no? La gente se olvida porque ve la Corea opulenta, la Corea del Sur opulenta, con grandes empresas, pero Corea tiene un pasado muy duro de guerra, de guerra civil con las dos Coreas, que todavía no está superado, por cierto, del todo. Y tu padre llegó a ser prisionero de guerra, la pasó muy mal. La verdad que la cosa que le pasó a mi papá fueron terribles. Él nace en la década de 20 en Corea del Norte, y cuando él nace, Corea era políticamente una colonia japonesa. Cuando cumple 21 años ya se había estallado la Guerra Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, y todos los hombres jóvenes en Corea a los 21 años fueron llevados por los japoneses como esclavos de guerra. Él tuvo suerte, fue llevado a Hokkaido, que es una isla que queda cerca de Siberia, y estuvo trabajando durante 3 años en una mina de carbón. O sea, que un prisionero de guerra, así, tipo esclavo. Esclavo de guerra, trabajador. Esclavo de guerra. Sí, estuvo trabajando durante 3 años en la mina de carbón. Y después, cuando termina la guerra, Japón no estaba interesado en repatriar millones de esclavos de guerra. Entonces, él tardó 6 meses en volver a su tierra natal caminando. Qué locura. Todo el archipiélago japonés, después llegó a Fukuoka y ahí tomó un barco carguero para llegar a Pusan. De Pusan fue caminando hasta donde vivía él, que era el norte, cerca de Manchuria con China. Y después vienen los comunistas, le hacen la reforma agraria, le sacan la casa, los terrenos, todo, la tierra que cultivaba mi abuelo, y después estalla la guerra de Corea. La guerra entre las dos Coreas. Entonces lo mandan al frente como soldado. Como él era anticomunista y él era cristiano, entonces él decide escapar. Pero tiene tanta mala suerte que se entrega a los americanos, que no lo entendían. Entonces pasó 2 años. ¿Detenido por los norteamericanos? O sea, pasó 2 años en un campo de concentración cerca de Pusan. Ahí sí la pasó muy mal. Él cuenta que después yo hice una investigación y más de 50% de la gente ahí se murieron por hambre, por maltrato, claro. por hacinamiento, etcétera, etcétera. Y cuando termina la guerra, él tenía la opción de volver a Corea, pero él sabía que si volvía, lo iban a fusilar. Entonces quedó en Corea del Sur. Mira. Y formó la familia, donde nací yo, mi hermano, y así siguió la historia. Y por esa novela deciden irse. La cosa en Corea era un momento difícil de Corea, ¿no? Mira, era muy difícil, y en aquel entonces hubo mucho escaramuza, enfrentamientos armados entre Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, en la década 70, comienzo de la década 73, 74, un grupo de guerrilleros de Corea del Norte llega a infiltrarse hasta cerca de Casa Azul, donde vivía Seúl, el presidente, sí. Seúl, y se arma todo un tiroteo. Y de hecho, al año 76, la mujer de la primera dama del presidente de Corea es asesinada por un terrorista. Entonces mi papá tenía terror, y mi mamá también. Mi mamá tiene una historia novelesca por la cosa que vivió, terrible, por la guerra. Entonces dijeron, che, nosotros tenemos 2 hijos y no queremos que nuestros 2 hijos vuelvan a vivir la historia que vivimos nosotros. Entonces vamos a ir a la Argentina, donde la mujer de un médico italiano era. Sí. Bien, viniste a Argentina. ¿Estuvieron en Fuerte Apache? Vivo en Fuerte Apache un poco menos de un año. Después nos mudamos a Capital. Mi papá puso una bicicletería y así empezamos la vida. Y empezaron a salir adelante así, ¿no? Mucho laburo. Con mucho trabajo. Sí. Con mucho trabajo. ¿Te preguntás si hicieron bien ahora en la distancia? Porque uno ve una Corea que prácticamente tuvo un desarrollo en los últimos 50 años extraordinario, ¿no? Pegó como un salto económico brutal. ¿O no te lo pensás? Es decir, no, ya no me planteo. Yo tengo mi familia aquí, porque hice mi carrera, mi hermano vive acá, toda mi vida, desde los 12 años vivo aquí en la Argentina. ¿Te sentís argentino? Y sí, obvio. Y el mes que viene voy a cumplir 61, así que... Claro. No se puede plantear qué me hubiera pasado si seguía viviendo en Corea. Claro, claro.
quedó atrás. Seguramente quedó atrás. Ahora mi vida está acá y esta es mi realidad, Argentina es mi país. Mira, bueno, a ver, para que la gente se vaya, la gente que nos está mirando se vaya dando una idea por qué me parecía interesante escucharte en esta coyuntura que vive la Argentina, porque la empresa de Dante Choi, Goldmoon, fabricante, yo uso la marca porque mucha gente la tiene muy acendrada, muy querible, ¿no? Peabody se convirtió en una marca querible. De hecho, yo creo hoy pensaba, digo, el último electrodoméstico que tengo de Peabody es algo maravilloso que es la pava eléctrica, no es que te estoy haciendo un chivo. La pava, perdón, no la pava, el termo eléctrico. El termo eléctrico, sí. Fantástico, porque es una mezcla de pava, por eso dije pava y termo, ¿no? Es un invento argentino, así que... Bueno, pero bueno, para mí me resulta una practicidad enorme, ¿no? Pero lo curioso, y por qué empezamos a charlar con Dante de invitarlo, es que tu empresa se presenta en convocatoria de acreedores. A mí enseguida me prendió la lamparita, digo, upa, ¿qué pasa? Dante, la verdad, yo hice todos los esfuerzos posibles para no llegar a esta instancia, y cuando salieron todos los diarios, la verdad que me sorprendí muchísimo, porque o sea, hay empresas muchísimo más grandes que nosotros, que me llamó la atención, no la difusión, no sé por qué, pero la cantidad de personas que me llamaron para que diera nota, hasta ahora no salí a hablar con nadie, sencillamente porque, bueno, estoy en un proceso de un concurso, entonces dentro de ese concurso no puedo salir a dar ninguna nota. No, y además me imagino uno va a un concurso para tratar de acomodar las cosas y poder salir adelante. No, exactamente. Bueno, y ahora, yo creo que se ha hablado muchísimo. Yo decidí aceptar en venir a hablar contigo porque primero que hay muchas equivocaciones, muchos equívocos que me gustaría aclarar. Además, me parece que hay una falsa premisa en la opinión pública que también me gustaría aclarar. Y además, lo que me está pasando me invitó a hacer una reflexión durante todas estas semanas, todo este último tiempo. Entonces, me doy cuenta de lo que es ser empresario en la Argentina, lo que es ser emprendedor en la Argentina. Y bueno, también quería compartir mi reflexión sobre ese tema con la opinión pública y con otros emprendedores, ¿no? Lógico. A ver si te ayudo a contar un poco la historia, esta última etapa, porque vos fuiste empresario en distintas etapas, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero en el caso de Peabody puntualmente, ¿desde cuándo tenés la marca? No, yo la empresa Goldmoon la fundé en el año 2003 y adquirí la marca comercial en el año 2004. O sea que hace 23 años que venimos trabajando. Y me convertí en industrial desde el año 2010, que empecé con las actividades industriales. No porque tuviera vocación industrial, porque si no era una obligación, si uno quería trabajar en la industria. Y así formé, puse mi primera fábrica y me costó muchísimo. ¿Dónde estuvo esa primera fábrica? Bueno, la primera planta fue una asociación con un amigo en La Plata, que duró un año, porque yo no tenía background industrial. Después mi amigo después no quiso seguir más, entonces me llevé la unidad de producción y todas las facilidades y puse la primera fábrica en Luján, en Villa Flandria, en un galpón de 700 metros, con una línea de producción, con 15 operarios. Y así empecé, hasta que me arruiné, tuve grandes pérdidas por la inundación que sufrió mucho la ciudad de La Plata. de Luján, sí. Que fue terrible, porque entró 2 metros de agua y se inundó todo, se arruinó todo, y tuvimos 1 mes y medio sin poder acceder a la planta. De ahí me mudé a Burlingame, empezamos con un galpón de 2.500, después a 5.000, a 10.000, 15.000 metros. Y el problema mío es que esa vocación se convirtió en una convicción de personal de que Argentina necesitaba tener industria. Y mi problema es que en últimos 4 años, construí 3 plantas. 3 plantas en los últimos 4 años. O sea, eso fue lo que me llevó a tener esta dificultad financiera. La primera planta la construí en Ezeiza.
proyecté para 16.000 metros cuadrados, de lo cual completé 14.000. Mi idea era poner un taller metal mecánico. Ahí invertí más de 10 millones de dólares en esa planta, que finalmente no logré ocupar. Y porque salió la oportunidad de ocupar la planta que había dejado Whirlpool en La Tablada, de 23.000 metros cuadrados, entonces me mudé ahí. Ahí invertí varios millones de dólares también, porque solamente en los racks invertí más de 1,5 millones. Ahí puse 6 líneas de producción. Llegamos a tener... 6 líneas de producción. O sea, 300, ¿ahí todo electrodoméstico era? Llegamos a tener 300 personas trabajando. Estaba muy orgulloso porque había logrado formar un supply chain muy sólido. Después, el año pasado terminé poniendo una fábrica en Luque, cerca de Asunción, en Paraguay. En Luque, conozco. Pero antes de llegar a Paraguay, ¿qué les pasó? Bueno, yo estuve haciendo ¿Y desde cuándo empiezan los problemas? Yo estuve haciendo la reflexión y yo creo que los problemas que nosotros tenemos que retrotraernos hasta segundo semestre del año 23. En aquel entonces, el secretario de Comercio, el mes de julio, nos invita a sumar, a firmar el acuerdo de precio. El gobierno de aquel entonces... Alberto Fernández, el final. Sí, el que quería... El ministro de Economía Massa, ¿ya? Exactamente. Bueno, ellos lo que querían era el control de precio, entonces nos invitan a firmar acuerdo de precio. El tema es que las empresas que no firmaban no firmaba la CIRA para poder retirar los insumos que necesitábamos. O sea, no podían importar. No. Nosotros en aquel entonces, el año 23, cerramos ese año fabricando 800.000 productos. Teníamos una planta con 6 líneas de producción, como te dije, 300 personas trabajando pleno y estábamos produciendo producto de temporada. Y teníamos los motores en el puerto que no nos firmaba la CIRA, con lo cual se paralizaba la producción. Entonces tuvimos que firmar. Y el problema es que ese control de precio era un control realmente muy estricto, porque la lista de precios que nosotros le entregábamos a la Secretaría de Comercio lo divulgaban a toda la cadena de retail y nosotros no podíamos vender fuera de ese precio. Con lo cual, todo ese segundo semestre fue una situación realmente muy gravosa. Muy mala. Y la última CIRA nos firmaron el día que se fuera. Después de haber perdido las elecciones, ahí nos firmaron la CIRA, que con lo cual el día que se iban, que se cerraba la Secretaría de Comercio, bueno, ahí nos firmaron la última CIRA, así pudimos. Eso fue un primer golpe importante. El segundo golpe... Claro, ¿qué pasa después? Viene Milei. Bueno, el segundo golpe fuerte que tuvimos es que a principios de diciembre de 2023 teníamos 1.500 millones de pesos, que era alrededor de 4 millones y medio de dólares, retenido en concepto de crédito fiscal por adelantamiento de IVA y de impuesto al país. Todo el mundo habíamos previsto una devaluación de entre 600 y 650 pesos, que finalmente terminó con una devaluación el día 13 de diciembre en 850 pesos, con lo cual se pulverizó esa masa de capital de trabajo, quedó licuado por completo. Y el problema no fue eso, sino que en un contexto de 220% de inflación, pudimos amortizar y disponer de gastar ese crédito fiscal recién en septiembre de 2024, después de 10 meses. Así que imagínate claro. esa masa de dinero. Eso fue el segundo golpe. El tercer golpe fue en el primer semestre del año 2024. Nosotros teníamos deudas con los proveedores del exterior que no podíamos pagar. Entonces tuvimos situaciones tragicómicas, porque todas las CIRA que nos firmaron nos habían firmado en yuanes, porque habían hecho ese famoso swap, claro, con China, y que podíamos importar con swap, pero los swap, el yuan nunca aparecieron. Así que después tuvimos que cambiar todo en dólares, etc. Fue un desastre. Pero el tema es que el gobierno en aquel entonces nos ofreció pagar con Bopreal. Ningún proveedor quería aceptar Bopreal. Claro, ni loco. Bopreal es una solución que servía a grandes empresas multinacionales, no sé, hay empresas que compraron Bopreal, les fue muy bien, no era nuestro caso. ¿Cómo terminó la historia? Tuvimos que pagar todas las deudas con este tipo de cambio contado con liquidez entre 1.250 y 1.450. Imagínate cómo se destruye el activo de una empresa. Claro. Con estos 3 eventos que te estoy contando. Sí. Y después más Eso no fue nada. El segundo semestre de 24 fue bueno,
Yo hice un plan comercial muy agresivo. Quizá eso fue mi gran error. Yo estaba seguro que venían 2 años, o lo mejor 2 años de menemismo con este gobierno. Fui muy optimista, eso fue mi error. Cuando decías 2 años de menemismo, ¿te referías a qué? ¿Ajuste, contracción No, del viste que consumo? tuvimos 2 años de menemismo muy bueno, consumo volando, qué sé yo. Al revés, Al pero revés. acá no hubo consumo volando. No, duró lo que duró Nada. nada. Bien, el tema es que el primer semestre de 25 no estuvo mal, la demanda estuvo, pero sí empezaron a caer drásticamente la rentabilidad de la compañía y a partir de junio del año pasado las ventas empezaron a caer. Empezó una recesión, verdadera recesión. Junio, julio, agosto, fue terrible y cuando el gobierno nacional perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el día 7 de septiembre, ahí fue terrible y aumentando al mismo tiempo la tasa bancaria terriblemente. El octubre fue terrible. Por lo general, en nuestra compañía, entre septiembre y diciembre, facturamos el 65% de total facturación anual. Y el año pasado las ventas fueron paupérrimas. Vendimos solamente el 50% del plan O sea, comercial. se cayó fuertemente. Se cayó de la demanda. ¿Las razones cuáles son? Bueno, las razones a ver. fueron, mucha gente dice, bueno, la apertura indiscriminada de importaciones, etcétera, etcétera. Pero no solamente ahí está el problema, sino el problema está en que en este momento yo lo llamo la bolivianización de la economía argentina. Bolivianización. De la Argentina. Pero vamos por parte. Tenés entonces una economía con caída de consumo. La gente compra menos porque le alcanza menos la plata. De hecho, hay mucha gente endeudada. Sí. De pronto, ustedes producen electrodomésticos, que en un momento cuando uno está bien compra y cuando uno está mal restringe. Tienen la apertura, eso es un tema. Más la apertura de importaciones, que empiezan a aparecer un montón de productos, sobre todo de Oriente, a precio barato. Eso hace que muchos se tengan que reconvertir. Eso es lo que quiero aclarar. En este momento, como que la opinión pública debate si la industria nacional es ineficiente contra el importado, que tengo que cerrar toda la industria nacional porque no sirve para nada, que estuvo cazando en el zoológico, etcétera, etcétera. Pero eso no es el verdadero meollo de la situación. ¿Por qué yo llamo la bolivianización de la economía argentina? Porque cuando asumió Macri, ellos dijeron que el modelo era chileno. Yo fui a Chile a conocer cómo era el modelo chileno. En Chile hay marcas locales, hay marcas internacionales que trabajan muy bien y el público chileno prefiere comprar productos de marca porque sabe que tiene mejor servicio, mejor calidad, etcétera, etcétera. Y en Chile el mercado está muy bien controlado, es muy ordenado. Porque básicamente tienen firmado libre comercio con todos los países, ingresa sin arancel, no hay venta en negro, no hay informalidad. ¿Pero tiene producción local? No tiene producción local, es 100% importado, pero es muy ordenado. Entonces yo dije, bueno, en contexto ordenado, ¿por qué yo voy a tener problemas? No importa, pero yo tengo una marca, doy buen servicio. Sé que cómo trabajan las grandes ¿Tus productos podían competir con los que venían de afuera? No importa si no venían yo podía competir. Ahora te cuento un par de casos para que vos entiendas. Bien. Y además en Chile hay algo que tenemos que aprender, que ellos tienen la seguridad eléctrica, o sea, las condiciones técnicas que exige el Estado y el poder de policía que exige el Estado para importación de productos eléctricos es muy severo. Vos ahí no podés importar cualquier porquería. O sea, no podés importar algo de mala calidad. No podés importar mala calidad, sino las condiciones técnicas más severas, mucho más severas, la tiene Chile que Argentina. El problema que en la Argentina, porque yo llamo la bolivianización de la Argentina, de la economía argentina, porque yo conozco bien Bolivia, porque tenemos un distribuidor. Vendemos en Bolivia, el 70% del mercado de Bolivia es contrabando, de mercadería que llega desde Iquique, Chile. O sea, contrabando lisa y llano. Entonces, la economía formal, la economía que tributa, es el 30%. Y eso es exactamente lo que está pasando en la Argentina. Te voy a dar un caso. ¿Hay mucho contrabando? ¿Entra mucho contrabando? Ahora te voy a contar el caso. Bien. No te voy a nombrar cuál es la marca, pero hay una marca de teléfonos celulares que en la Argentina vendía 150.000 teléfonos por semana. ¿Por semana? Por semana. Bueno.
Y esta empresa, de lo cual es el 50.000, 60.000 teléfonos lo vendían por su página web. ¿Cuántos teléfonos vende hoy en día? No sé. 30 por día. ¿Por qué? Porque la mayoría de los teléfonos que se comercian en Argentina son contrabandeados. Y llegan 2 aviones de Miami todos los días con teléfonos a Ciudad del Este y de ahí ingresan teléfonos. Pero perdóname, ¿pero esta empresa sigue vendiendo esa cantidad, lo que pasa que figuran 30? No, esta empresa acá en Argentina no vende más. Porque se reemplazó por contrabando. Ahora sí, por eso digo, no es que esta misma empresa hacía la manganeta. No. Ok. Los mismos productos de la marca de esta empresa vienen de Miami. ¿Y ese fenómeno se está dando en distintas áreas de la economía, en electrodomésticos? En todo. Bien. Entonces, ahora te voy a contar en un caso exacto, preciso. Hace 10 años atrás nosotros diseñamos un ventilador de techo que fue muy reconocido, era muy reconocido, porque se abren las aletas, las llamamos retráctiles. Cuando nosotros diseñamos ese modelo, el costo era $35, de costo material. ¿Ok? Entonces nosotros empezamos a fabricar en Argentina, hicimos matricería para la fabricación de la paleta, diseñamos el producto, etcétera, etcétera, y un producto parecido en China costaba entre 55 y 85, hasta había productos $100. ¿Era más barato fabricarlo en Argentina? No. Ahora déjame explicarte por qué. Ver. Porque en China ese producto se utilizaba como un producto suntuario. Entonces te llevaba muchos ornamentos, luces, plafones, que acá en Argentina nadie lo iba a usar. Acá lo usaba como algo popular. Exacto. No, nadie lo iba a usar porque no sé, pero acá era un producto popular el ventilador. Bueno, acá en la Argentina lo que hicimos nosotros, un diseño minimalista, muy sencillo, entonces logramos desarrollar un producto de buena calidad a ese precio. De hecho, durante 9 años nosotros fuimos exclusivos, invertimos mucho en marketing, hicimos un montón de exhibidoras, fabricamos muchas unidades y tuvimos satisfacción de vender durante 9 años casi exclusivo. El año pasado aparecieron, no menos 200 marcas. Bien, ¿a cuánto la trae? Un producto que nosotros, costo materia prima era $32. Bueno, no tengo idea. $15. $15. Vienen de China. Bien. El problema es que nosotros cuando compramos los productos, esos $15, analizamos, son productos que incumplen la norma IRA. O sea que son productos ilegales, que no deberían importarse, que en otro contexto no podrían importar, porque la aduana exigía antes el certificado IRA. Y ahora no. Y ahora no. Pero está la obligatoriedad de cumplir con la norma. No es que desapareció la norma IRA. Pero ahora no la exigen, no controlan. No exigen. Entonces, ¿qué es lo que pide? La Subsecretaría de la Actividad Comercial tiene una resolución en la cual el comercio está obligado en exhibir en un código QR el certificado de seguridad eléctrica. ¿Ok? De IRA o del fabricante. Bien. El problema es que nadie lo exige. Y no hay poder de policía, nadie controla. Bueno, es una decisión política. No sé si es una decisión política. Y sí, no controlar para que entren productos, bueno, sí. Ellos dicen que sí controlan. Pero de no. hecho, no, controlan. De hecho, te voy a contar un caso. Hubo una fábrica, una empresa que importó heladera, y la Cámara de Heladera hace denuncia porque encontraron que esa heladera incumplía con la norma IRA. ¿Okay? Entonces hacen la denuncia a la Secretaría. La Secretaría tiene, por la normativa, tienen que ir a comprar esa misma heladera y la manda a ensayar a un laboratorio, y después se da cuenta que esa heladera era trucha. Entonces saca una resolución, multa a esa empresa en 100 millones de pesos y le pide que retire las heladeras del mercado. Entonces vos vas a la Subsecretaría de la Actividad Comercial y ellos dicen, como gran logro, no, nosotros hicimos esto. Bien. Desde el momento que la Cámara de Heladera hizo la denuncia hasta que sacaron la resolución, pasaron 9 meses. Claro. Heladera no había más. Ya estaban todas en el mercado, estaban todas vendidas. Y después, la empresa, cuando recibe la multa de 100 millones de pesos, ¿qué hace? Sí, cierra, se va. No, apela. Y otra vez sigue. Apela, y andás a ver cuánto en 20 años va a pagar, si es que paga algún momento. Entonces el castigo no existe. A ver, entonces todo el mundo hace lo que hace porque no existe castigo. Y además, en 1000 infractores agarran uno. Uh-huh. Entonces, el tema es que lo que nos dimos cuenta es que ese producto incumple. Entonces, la mayoría del producto incumple.
La placa controladora de la pantalla de LED de ese producto se llama inverter. La placa, nosotros le damos una vida útil de 6-7 meses. Y cuando se incendie, el plafón de plástico es ¿Poliuretano? No, es no me sale el nombre, ni siquiera ABS. Bueno, no importa. Es la norma pide que sea ignífugo, esto no es ignífugo, entonces se va a prender fuego, se va a incendiar. Bien. Lo que está Argentina importando son basuras industriales. A ver, pero ese no es lo grave. No es lo grave, porque nosotros ¿qué hicimos? Empezamos a bajar los costos para poder competir y bajamos a $20, que no es la calidad, digamos, estándar de Peabody, pero cumple con la norma, porque nosotros no podemos vender algo que no esté en contra de norma. Está clarísimo, claro. Okay. Entonces yo dije, bueno, $20 contra $15, bueno, estoy ahí, mano a mano. Vamos a competir. Bueno, pero el problema que las empresas o los comercios que importan este producto de $15 declaran $5 en la aduana. Despachan a $5. Cometen lo que es infracción aduanera y hacen su facturación. ¿Para qué lío? Porque entonces es imposible que vos puedas fabricar algo o puedas importar legalmente y puedas tener un negocio formal, porque está por un lado tenés contrabando y por otro lado tenés una subfacturación fenomenal. Y importan, ¿cómo puede ser que importen un producto que vale 15, lo declaran $5? Sí. A ver, es una conjunción de cosas todas malas. Exactamente. Por eso estoy diciendo que lo que llamo a eso es la bolivianización de la economía argentina. A ver, entonces, tenés un esquema, un paisaje que tiene caída de consumo por la situación económica, los sueldos que no alcanzan, tenés importación abierta. Pero además tenés, aún queriendo competir en esas condiciones, tenés exactamente ingreso de productos ilegales, sí, de mala calidad, sin cumplir la norma IRAN, y además su facturación. Exactamente. O sea, el panorama es demencial. Es demencial. Entonces, nosotros hicimos denuncias, fuimos cámara, hicimos denuncias, y el gobierno no hace nada. No hizo nada porque lo que le interesa al gobierno es que baje los costos. Que bajen los precios. Y además, y dice, bueno, estos industriales... Ahora, qué feo, porque vos después, encima que tenés que pelear con todo esto, de pronto te dicen, lo que pasa es que vos sos ineficiente, cazás en el zoológico, etcétera, etcétera. Me imagino la bronca que debe dar eso. Bueno, y vos dijiste que tenés nuestro producto, el termoeléctrico y termo, nos falsifican. Entonces, ese es un producto... Déjame terminar en relación con el ventilador de techo. Entonces, como nosotros tenemos propiedad intelectual, nosotros hace 10 años atrás hicimos registro de diseño industrial, entonces me calenté mucho, hice la denuncia ante el Mercado Libre y bloqueé todas las ventas. Ah, ¿lo lograste hacer eso? Sí, hice eso. Me llamaban todos los días clientes, che, pero vos me bloqueaste las ventas, pero sos un... me tenés que desbloquear, pero no es un problema mío. Vos tenés que ir a reclamar al que te vendió. Hasta que apareció y me dice, Dante, perdés tiempo. ¿Para qué haces eso? Porque no vas a poder parar. Hay 200 tipos que hicieron eso. No soy yo solo. ¿Y vas a poder parar eso? ¿Sabe qué? Tenés razón. Si el Estado no puede contra esto, ¿quién soy yo para poder tratar de parar esto? ¿Sabe qué hice? Estuvieron bloqueados los avisos 3 semanas, después levantarlo todo. Levanté todo. No puedes hacer absolutamente nada. Dante, no es el Estado que no puede, es el Estado que no quiere. No me corresponde decir si quiere o no. No, está bien, me corresponde a mí. Bien. Yo digo, el Estado no quiere, el Estado está solo preocupado en este momento para que entren y bajen los precios a como dé lugar. No le importa si vienen importados, no le importa si están de mala calidad, no le importa si es Ahora, te voy a contar por qué se produce esta subfacturación. A ver. Bien. Porque vos cuando importás, tenés que pagar 21 de IVA más 20 de IVA. Tenés que pagar doble IVA. Tenés que pagar 41 de IVA. ¿Me explico lo que quiero decir? No, a ver, ¿por qué? Porque el gobierno tiene avidez fiscal, entonces cuando alguien importa, cobra 2 veces el IVA. Eso no lo hizo este gobierno, lo hizo el gobierno anterior, y este gobierno no lo modificó, esa situación, ¿ok? Bien. El problema que vos vendés un producto, importás un producto, y tenés que vender con una rentabilidad extraordinaria para poder recuperar el segundo IVA. Es imposible en este contexto de recesión que vos puedas recuperar el segundo IVA. Vos tenés que tener una rentabilidad de, no sé, 200% para poder recuperar 40% de IVA.
vos tenés una rentabilidad muy finita. Entonces las empresas le queda un crédito fiscal, después no lo pueden recuperar. Te queda un montón de crédito fiscal. ¿Cómo te pasó a vos? Como me pasó a mí. Claro. Entonces, estas empresas no pueden importar. Entonces, ¿qué hace? Directamente su factura. Sí, es la solución más... Es como que todo estaría habilitando la subfacturación, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero el problema es que nos copiaron el termoeléctrico, entran productos sin certificar, productos, inclusive nosotros tenemos registrado la marca Itermo, falsificar la marca y vende marca con Itermo. Y cuando abrimos los productos incumple con la norma de IRAM. Entonces es un peligro para el usuario. Pero perdón, hay falsificación de marca. Estuve hablando la vez pasada con un fabricante de lavarropa que están importando con la marca de una marca nacional que ellos nunca jamás ni siquiera importaron, ni siquiera produjeron. Y esas son cosas que está pasando. Y el problema es que impera estos ilícitos, porque eso es penal directamente, de su facturación y de contrabando. Así que el problema es que, y después hay mucha venta en negro, porque todo este producto que entra con irregularidad, se tiene que vender con la irregularidad, entonces hay muchísimas ventas sin IVA, y como el gobierno sacó la obligatoriedad de los bancos de informar transferencias hasta cierto monto, entonces aceptan pagos, venden sin IVA, sin factura. Hasta bancarizados. Está bancarizado, entonces sí. Aceptan en efectivo o transferencia bancaria. O una transferencia, claro. ¿Y por qué lo hacen? Porque en nuestro caso nosotros tenemos más de 700 millones de pesos de crédito fiscal, ingreso bruto retenido para la provincia. Cuando vos vendés un producto en Mercado Libre, te pueden retener ingresos brutos hasta 4 o 5 provincias. Entonces vos realizas una venta y vas a tener que pagar por 4 o 5 ventas. Es imposible, inviable. Entonces te invita a hacer venta en negro, porque vos no podés pagar la reventa, paga una alícuota de 4,5%. Y te pueden retener 4 o 5 provincias. Perdón. Sí. Y esto, como si fuera poco, nosotros, el gobierno nacional nos debe 550 millones de pesos hace más de 2 años por concepto de impuesto al país, y me quiere devolver 24 gotas, cosa que yo me enojé, no lo acepté. Entonces inicié un juicio y gané el juicio en la primera instancia, pero el gobierno no quiere pagar, entonces apeló y está en la segunda instancia. Andá a saber cuándo vas a cobrar 550 millones de pesos hace 2 años que está... Que a vos en esta coyuntura te ayudaría... Se te está licuando con todos los intereses, pero no, todo esto, como si todo esto fuera poco. Inicié una demanda por $5 millones por impuestos que me cobraron que no debería haber pagado. Entonces imagínate lo que es trabajar en este país, tener una empresa en este país. Bueno, vos tenías un crédito fiscal por 4,5 millones de dólares que se te licúa de un día para otro, te retienen las provincias, te retiene el gobierno nacional, y estoy ahora declarando una deuda de 5 millones de dólares. Andás a ver cuándo, si lo vas a cobrar. Sí, no, aparte de todo esto se da en un contexto donde vos tenés que ir a una convocatoria de acreedores. Encima... Todas estas acreencias te podrían permitir... Exactamente. Emparejar la cosa. Obviamente. Y el problema es que en el interín te hablan mal. Porque yo lo único que hice en este país fue haber invertido en este país, haber creado puestos de trabajo encima, pero te hablan mal, te hablan como si fueras en este momento enemigo público, porque tuviste una fábrica, porque lo que tenés que hacer es cerrar la fábrica, tenés que destruir el empleo, tenés que cerrar las empresas, tenés que importar todo. Entonces, esto es una situación que en este momento se está golpeando no solamente a la industria, sino también a los comercios, porque están llegando paquetes desde Shein, Temu, Mercado Libre está en este momento abriendo plataforma en China para traer ellos mismos mercadería, con lo cual está afectando seriamente también a los comercios. Entonces,
Me Sí, parece sí. brillante de parte del gobierno que lo que quiere es bajar los costos internos. Ok, perfecto. Lo que pasa es que baja los costos internos y genera costos socioeconómicos gravísimos. tiene costos Pero importantes. claro, es un país sin industria, es un modelo sin industria. Un modelo sin industria es parecido a Paraguay. Ahora vamos a hablar de Paraguay porque sé que también tomaste una decisión de trasladarte allá. Pero te quiero preguntar algo antes. Leí por ahí que te fundiste 4 veces. Ujú. Digo, ¿qué gana tiene Dante Choi de seguir, ¿no? Generando y abriendo una fábrica? ¿Cuáles fueron esos 4 momentos, si te acordás? Bueno, 2001 seguro tuviste una no, crisis. 2001, 2002 fue terrible porque ahí me fundí mal. Además estuve 18 meses sin ingreso, fue terrible. Después del año 2010 fue un año muy difícil. Después la inundación fue un año también. Eso 2014, ¿cuándo Eso fue? 2014 fue terrible. La inundación ahí en Luján. La de Luján, porque perdí todo. Y teníamos seguro, que seguro no lo pagó. Las letras chicas de seguro, ¿viste? Tenés que leer con un abogado especializado porque si no, no te paga. El agua que entró por techo no te pagó porque era defecto de edilicio. Después el agua que entró por abajo tampoco. Así que tuvimos... y esta sí, Y esta es la cuarta. Esta cuarta, quinta. Esta no es la sé. cuarta que ojalá pueda salir de este lío. ¿Y por qué seguís dando batalla? Yo te escucho hablar con una vehemencia, con una nada, enojado, triste, te noto enojado y triste. Esa es la coordenada. Yo estoy Pero- muy deprimido, porque lamentablemente yo construí con una creencia personal, equity de una marca, en base a innovación, diseño y calidad, y son valores que siento que en este momento la sociedad no lo valora, porque lo que la sociedad valora es el mejor precio posible. No importa si eso es producto de ilegalidad, de incumplir las normas existentes, Ujú. o si eso también es posible de cometer porque están cometiendo delitos penales, porque hay delito penal, evasión impositiva, y no hay control, no hay fiscalización. Entonces, la verdad que siento mucha bronca, pero yo me gustaría tener... Yo hasta ahora vivía con añoranza y tristeza de una Argentina que yo conocí, que tenía otro estándar de niveles culturales. ¿Qué que- época era esa que vos decís? Esa Argentina se podía producir y tenía otro estándar. No otro momento sino culturalmente hablando. Yo tengo memoria social desde que llegué a Argentina, que viví en el gobierno de facto y después el gobierno de Alfonsín. Y yo hice entré a la universidad con el gobierno de Alfonsín y ¿Qué estudiaste antes? filosofía. Filosofía. No terminé, pero... Igual que tu hermano te enganchaste. Vos después te seguiste más los negocios y él siguió Sí. para la docencia. Bueno, mi hermano es filósofo. Supongo que es más feliz que yo. Y el problema es que yo veo una decadencia cultural en Argentina que me hace mucho daño. Y yo añoro el nivel cultural que tenía Argentina del antaño. Y eso que no conocía Argentina de acá 60 ni 30. Pero me acuerdo ¿Qué pensás de este momento que ya me contaste, todas las dificultades que tiene a nivel empresario? ¿Qué te pasa con Milei? ¿Te generó en aquel momento alguna expectativa? Porque vos me decís, yo venía mal en la mitad del último semestre del gobierno de Alberto y Cristina, con todo esto de las iras, con todas estas complicaciones, Mirá, con la inflación disparada. Cuando él asumió, yo dije, bueno, esta película ya la viví porque pensé que... Vos enseguida te diste cuenta que el modelo era parecido al de los 90. Yo pensé que él iba a hacer algo parecido a lo que hizo Macri, que él fue gradualismo. Además, antes que él asumiera, apareció Diana Mondino, que al inicio del gobierno de Milei funcionaba como una especie de vocera Sí. con el sector económico. Ella, antes de asumir el gobierno, vino a dar una charla en la reunión anual de la UIA. Yo le escuché. Ella dijo que no iba a haber industricidio, y que se iba a tomar 2 años hasta llegar a la cancha, y que iba a bajar los costos argentinos. Y cuando O sea, que iba a ser algo progresivo. que iba a ser algo progresivo, y que dijo iba a bajar costos argentinos, costos industriales. Después recién ahí
iba a producir, pero después todas las cosas que hizo no fueron así, porque lamentablemente bajaron sí un montón de costos, pero costos para importar, pero no bajaron grandes costos industriales. En este momento vos en Argentina producir es totalmente inviable, ningún proyecto industrial, manufacturera es posible, sobre todo en este momento que tiene que competir contra un país como China. Cuando alguien dice estamos en un contexto que podría generar un industricidio, no es exagerado. No, para nada exagerado. Yo creo que en este momento, cerraron 22.000 empresas, ¿no? En los últimos 2 años. Yo hablo con mi colega, está viviendo. Claramente nosotros somos el sector perdedor de esta política económica, de este modelo, en donde claramente hay sectores, oil and gas, minería, agricultura, producción de alimentos, etcétera, etcétera, que está volando. De hecho, Argentina crece entre 4,5-5% por año. Ayer dijo Ricardo de Riazu que este año Argentina iba a crecer un 5% y que iba a haber tanto ingreso de dólares que divisa que iba a salir los dólares por las orejas. Sí, vamos a verlo después, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en estos momentos son dos sociedades, dos países. Hay una decisión clara entre lo que es la macroeconomía y lo que es la economía real. Entonces, vos en un país que está creciendo 5%, no se puede registrar crecimiento de desempleo. No puede haber recesión, caída de consumo. ¿Qué es todo lo que está pasando? No puede haber caída de como dos países, morosidad de los bancarizados, créditos bancarios no bancarios, de crédito no bancario, último informe 41%, eso es una barbaridad, nunca se dio. Entonces, bueno, estamos en Argentina y estamos viviendo dos países, dos realidades totalmente diferentes. Todos los números de macroeconomía que son fantásticos, en mi opinión, son como fantasmales, no existen, ¿okay? Porque no derraman, no existe para la sociedad común, no para la ciudadano común. Sí. Veo cuando viajo en la provincia de Córdoba, lo veo muy bien, la economía regional. Sí, todo lo que tiene que ver con el agro, la agroproducción. Neuquén, la energía. Está muy bien. La minería parece con grandes perspectivas. Bueno, gran perdedor es conurbano bonaerense, Gran Buenos Aires. La industria, Cordón, Santa Fe, Córdoba, Rosario, claro. ahí solamente había 45.000 metalmecánicos. La industria metalmecánica ha sido arrasada prácticamente en Rosario. Bueno, pero es el sector perdedor que claramente él dijo, el gobierno lo que quiere es promover eso, quiere. Ahora, volvemos a Paraguay, porque ahora te voy a preguntar, porque me decís que te trasladaste parte de tu porque el tema es que yo veía que iba a haber una avalancha de importaciones y yo quería seguir manteniendo la producción local, sencillamente porque tenía dos proveedores en la Argentina con quienes venía trabajando hace más de 10 años y ellos nos vendían a nosotros más del 50% de su producción. Entonces, bueno, los invité a que fuéramos a Paraguay porque podíamos bajar el costo de producción y yo pensé que con eso iba a alcanzar. De hecho, iba a alcanzar si no hubiera habido toda su facturación y contrabando. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, vos estás produciendo ahora también en Luque, en Paraguay. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando importamos en la Argentina pagamos entre 18 y 20% de arancel, que allá es cero. Acá pagamos cascada de ingreso bruto, allá no se paga nada. Acá pagamos 1,2% de impuesto de cheque, allá no se paga nada. El impuesto a la ganancia es cero. Allá nosotros pagamos $500 de salario, en todo concepto, incluyendo salario. El salario mínimo, el salario del trabajador, de un y operario. Con eso están contentos. Cuando yo fui, la cantidad de gracia, agradecimiento que recibí de la gente porque había creado puesto de trabajo. Para mí era nuevo, porque a mí nadie en mi vida agradeció porque había creado puesto de trabajo. Vinieron desde viceministro de producción, agradecer por una fábrica que tenía de 70 personas. No importa. Pero yo te quiero preguntar algo de Paraguay, que entiendo tu coyuntura y por qué trasladás y la acabas de explicar. Pero yo a veces siento que, desde el primer día que lo escuché a Milei, vos me decías, yo me di cuenta que venía un modelo parecido al de los 90, a mí me pasó lo mismo, pero cada vez... es más salvaje. Es más salvaje, sí. Porque el problema es que siempre hubo contrabando de su facturación en Argentina, pero era un mercado marginal, no dio más de 10-15%.
Ahora te estoy diciendo que 70%. Yo cuando abro Mercado Libre veo la cantidad de productos que se venden, son productos, el 90% incumple con la norma. No, pero te quiero preguntar algo, porque me da toda la sensación y le agrego que eso me genera mucha preocupación, que el modelo sea Paraguay o Perú. ¿En qué aspecto? Con todo respeto a los paraguayos, a los peruanos, ¿no? Estamos hablando de modelo económico. Una macroeconomía más o menos ordenada, inflación más o menos controlada, una apuesta muy fuerte por la producción primaria, lo que dijimos antes, agroenergía, minería, pero un país sin industria, por consiguiente un país sin clase media, por consiguiente un país con mucha marginalidad, con mucho de esto que vos contás, con mucha irregularidad, con mucha ilegalidad. Eso es el desafío que le queda a este gobierno. Hoy hubo un economista que dijo que esto es la partida, hablando de esta situación, el ordenamiento de la situación macroeconómica de la Argentina, que el gobierno había logrado ordenamiento, bajar la inflación, etcétera, etcétera, y que esto era el piso que debía mejorar. Lamentablemente en Argentina tenemos 46, 47 millones de habitantes, no somos ni Chile ni Australia, claramente, nos sobra 20, 30 millones de personas para vivir solamente con la explotación de recursos agropecuaria, por eso. Agropecuarios. Por eso es un modelo que deja fuera un montón de gente. Bueno, también el gobierno está, a mi modo de ver, también quiere destruir comercio, porque la cantidad de paquetes que entra por Temu y Shein son terribles. Eso afecta mucho los comercios. Entonces, la recesión que nosotros vivimos en estos momentos es producto de todo esto. O sea, se destruye creación de valores agregados locales, y todo eso se reemplaza por producto importado. Y además, el crecimiento de Temu, Shein, etcétera, etcétera, afecta a los comercios. En este momento vas a Flores y la cantidad de locales que está cerrado es algo tremendo. Entonces, no es solamente es un fenómeno que afecta a las industrias, sino también afecta a los comercios, claro, sin duda. Te leí por ahí que decías que una de las tantas crisis que viviste y que superaste en alguna de esas crisis te costó el matrimonio y la familia. No necesito detalles, ni mucho menos, no me voy a lo personal, sino te pregunto a esta altura, ¿vale la pena? Mira, yo tengo un hijo de 7 años y yo me propuse, cuando nació, pues me propuse trabajar hasta los 84, porque es cuando él cumpliera 30 años, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando tenía 20 años no sabía dónde quedaba el mundo, ¿no? Así que tengo que trabajar hasta los 84. Y bueno, nací para trabajar. Nosotros vivimos, yo siempre digo que Descartes decía, pienso ergo existo. Y yo siempre digo, produzco ergo existo. Los seres humanos somos seres económicos. Si no producimos, no justificamos nuestra propia existencia. Lo que pasa es que uno ve el contexto y decís, che, ¿cómo hago, no? Porque decís, bueno, hay que ayornarnos. O sea, vas a seguir dando pelea. Por supuesto, voy a seguir dando pelea y voy a seguir dando pelea defendiendo mis convicciones. Yo no quiero caer en el facilismo, no quiero, quiero seguir apostando. Mirá, te voy a decir algo. Yo estoy pasando momentos muy críticos en este momento. Estoy viviendo una depresión muy grave, no puedo dormir, hace meses, años que no duermo por toda esta situación que está pasando, pero estoy agradecido porque soy empresario. Muchas veces dije que seguramente habré sido un gran pecador porque Dios me castigó y me mandó de Corea a la Argentina te mandó a la Argentina para que sea empresario. Vos fíjate toda la cosa que estoy contando de lo que me pasó desde el segundo semestre del año 23. En ningún otro país. Si yo cuento esto en Corea, yo creo que los coreanos dirían, pero ¿en qué país estamos viviendo, no? ¿Cómo puede ser que el Estado te esquilme de esa manera? Bueno, que no importa. Y que no te proteja a una empresa formal, a una industria formal, la formalidad, contra la evasión impositiva. Que le dé lo mismo que se pierdan, no sé, cientos de puestos de trabajo, que cierren empresas o que no cierren, ¿no? Bien, no importa. Pero yo creo que tengo que estar agradecido que soy empresario, porque bueno, de alguna forma hice cosas en mi vida.
Me di gustos, tengo premio al diseño industrial, tengo premio a las artes. El año pasado y antes del año pasado produje más de 40 espectáculos musicales. Sí, yo sé que te interesa mucho la cultura, que sos una persona con una actividad muy fuerte también en la colectividad. Pero te quiero preguntar más sobre esto. ¿La Argentina desalienta a los emprendedores, a los industriales, sentís vos, a los empresarios? Mira, en mi rubro sí, en este momento, pero yo no creo yo no puedo generalizar porque obviamente no conozco todas las macro de la Argentina. Hay sectores que están creciendo, hay sectores que crecen mucho y yo veo emprendimiento y hay proyectos, empresas jóvenes, emprendedores que van a Estados Unidos y captan inversiones, crecen. Argentina es un país que tiene cantidad de unicornios muy notable, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo generalizar. Yo creo que Argentina tiene un gran recurso humano, que tiene talentos, que yo siempre digo que Argentina tiene talentos humanos muy importantes, tiene un nivel de educación sobresaliente por demás países latinoamericanos. Lamentablemente ese capital no estamos comiendo. Pero de pronto se desinvierte en educación. Mirá, una de las cosas que aprendí cuando estuve en Corea, gracias a la invitación de la embajada y a distancia de muchos amigos como vos, en ese momento tenía el 11,4% de inversión en educación, Corea del Sur, ¿no? Así es. Y nosotros estábamos, en el 4%. Había una ley que decía que tenía que ser el 6 y cada vez es menos, y ahora estamos en un gobierno que desinvirtió fuerte en ciencia, en educación, y parece contradictorio, ¿no? Porque fíjate que en Corea el 70% de población tiene educación universitaria, el 70%. Sí, impresionante. No hay más que hablar cuando uno quiere entender por qué. Bueno, por qué crece Corea. Y Corea es el país que no sé si invierte 5 o 6 puntos de PBI en ciencia y desarrollo. Y por eso Corea en este momento es el gran ganador en este momento. El gran ganador es Corea de este modelo, porque es el país que produce semiconductores, es el país que tiene la industria metalmecánica, tiene industria manufacturera que nunca abandonó. Existe solamente 2 países en el mundo que tienen nivel de complejidad de la manufacturera, uno de China y otro Corea. Y cuando hay en este contexto de pelea geopolítica, entonces el mundo necesita Corea. Mitad del mundo necesita Corea en este momento. Corea, que tiene el tamaño de Tucumán más o menos. Exactamente, tiene 100.000, no llega a 100.000 kilómetros cuadrados, con 51 millones de personas, pero es el país que produce absolutamente todo. Produce barcos, por ejemplo, que necesita, los americanos necesitan los barcos que produce los coreanos, inclusive los coreanos le piden a los coreanos que produzca barcos de guerra porque no pueden competir contra los chinos. Corea está fabricando semiconductores de manera muy fuerte. En este momento que produce el 70% de la memoria para los semiconductores y es el país que produce, no sé, casi el 80 y pico por ciento de HRM, que son las memorias que utiliza NVIDIA ARM para los chips de inteligencia artificial. Y es el gran ganador en este momento. Ahora, vamos ¿dónde vivirías si tenés que elegir, Corea o Argentina? Porque el otro día hablé con una persona que Mira, mi sueño es Argentina. Yo tengo un hijo argentino. ¿Dónde querés que vaya a vivir No te irías a Corea. No, pero podrías decir, me voy a Corea, me cansé. No, mi vida está acá. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer en Corea? Viviría de abuelo, de jubilado. ¿Qué puedes hacer en Corea? No puedo hacer nada. Está todo inventado en Corea. Y además, también algunos dicen que la parte mala de esa gran producción que implica Corea y además de la gran competencia que hay a nivel educativo es justamente que se habló mucho sobre eso, incluso yo lo hablé con tu hermano desde el punto de vista de la filosofía, cuando fue el boom de los juegos del calamar, ¿no? Que se veía esta competencia feroz en un juego, está bien, en una ficción, pero muchos trazaban líneas en que es muy competitiva la sociedad coreana. Exactamente, eso es la ironía a la sociedad, claro. Es la feroz crítica que le hace la sociedad coreana. El problema es que en Corea saben que si Samsung pierde la competencia contra, no sé, TSMC o SMC contra... Sí, cualquier otra empresa de otro país. Bueno, entonces, viste que va a haber millones de desocupados. Claro. Si Hyundai pierde la competencia contra Toyota, contra Tesla,
a haber millones de desocupados. Lo ideal sería ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Tener una sociedad que pueda... El problema es que los coreanos, lamentablemente, no tienen ningún recurso natural. Ellos tienen que Claro. importar 100% de energía, tienen que importar 70% de los alimentos, todos los, ¿cómo se llama? Recursos naturales. Entonces, si los coreanos no exportaran valor agregado, se morirían de hambre. Ujú. ¿Sabe qué era lo que los coreanos más exportaban en principio de la década de 70? No. Las pelucas. ¿Pelucas? Sí, porque en aquel entonces las pelucas se hacían con pelos naturales. Entonces las mujeres, para tener algo de ingreso, se iban y se cortaban los pelos, con esos pelos fabricaban pelucas y se exportaban pelucas. Como era un país que no tenía recursos, no tenía ni tecnología, lo único que podían exportar Era el pelo, el propio pelo. Entonces exportaban peluca. Y eso fue el ítem que tenía mayor digamos, volumen de exportación en aquel entonces. Ujú. De eso, bueno, vos ves ahora Corea que exporta cultura, exporta arte, Sí, claro. exporta, no sé, Bueno, la tiene un plataforma de Netflix. Tiene un Estado muy eficaz también, ¿no? Porque acá se discute mucho más o menos Estado. Y yo siempre digo, no, la discusión tiene que ser mejor o peor Estado, porque un Estado eficaz es un Estado que de pronto se acerca, te potencia y se retira. Da la sensación de que tiene una plasticidad el Estado cubano, ¿no? De pronto detecta el K-pop y lo empuja y después se retira. Bueno, la exportación de la cultura coreana tiene que ver mucho con la sucesión de política estatal que aplicaron Claro. diversos gobiernos a lo largo de los últimos 30 Sí, años. claro, una construcción. Exactamente. Pero no es que el Estado no existe. Vos fijate, Y eso que la meca es una especie de meca del capitalismo, Corea. Vos fíjate la plata que invirtieron en Argentina. El Centro Cultural Coreano este año cumple 20 aniversario. Compraron un palacio ahí en Retiro, invirtió millones de dólares y es uno de los centros culturales más dinámicos en este momento de la ciudad de Buenos Aires. Y así en muchos capitales del mundo. Entonces hay una política estatal con persistencia, Sí, con coherencia, con política de Estado, con un montón de cosas que tenemos para enviarle. Exactamente. ¿Cómo definís al empresario argentino, si tenés que hacer una definición? Porque le dicen de todo, ¿no? De hecho, las peleas con Roca, con Cecilio Madán, hizo que el presidente le dijera de todo. Y bueno, a mí me parecen, Roca me parece un gran empresario en el sentido de la cantidad de empleo que da, las inversiones que hace, etcétera, etcétera. Yo también tengo su crítica porque fui cliente de las empresas de él, yo compré aluminio acá, así que también sufrí cosas, pero bueno, son empresarios que ofrecen realmente, no sé, en Corea, por ejemplo, un político, un gobierno coreano hubiera tenido otro dato. Evidentemente hubieran acercado, hubieran dicho, habrían hablado cuáles serían la manera de bajar los costos, ser más eficiente, qué es lo que se puede ayudar. Que acá en la Argentina la sensación que yo tengo no es esos diálogos, no solamente con este gobierno. Yo tuve contacto con la Secretaría de Comercio e Industria hace mucho tiempo y lamentablemente fueron muy pocos años donde hubo un programa de cooperación con el sector privado, donde hubo una agenda de trabajo. El único momento que me parece que fue en la época de Culfas, no porque no quiero hablar políticamente. No, estamos hablando de tu visión es empresaria, no es política. El tema es que Culfas fue la única persona que habló de una visión industrial del año 2030 y fue la única persona que escribió un libro preguntando sobre la necesidad de industrializar Argentina. Entonces, yo creo que es la única persona que propone un programa que en este momento la sociedad no se está planteando. Entonces, yo lamentablemente mi sesgo me dice que Argentina se necesita industria. ¿Por qué? Porque yo trabajé durante 15 años en una empresa multinacional de Corea, del año 83 hasta 98. Fue en un momento histórico que cuando Corea crecía, tasa china, crecía más de 2 dígitos. Había años que crecía entre 10, 12, 11, 12%, gracias a la exportación y gracias al crecimiento de la industria. Entonces, el único modelo de crecimiento con riqueza, la única manera de que un país se pueda convertir de un país pobre
a un país desarrollado es a través de la industria, a través de apoyo a las industrias. Pero eso fueron varias etapas, no es que hubo una sola etapa, han habido varias etapas. Primero en la década de 70 hubo un dictador. Claro, tuvo una dictadura Corea. Exactamente. Pero aún así hubo como una suerte de continuidad, que es lo que le falta a la Argentina, ¿no? Una decisión de a dónde vamos y que el país trabaje para eso, ¿no? Aún con su diferencia. En el principio de 90, en la época de Menem, yo trabajaba para una empresa coreana y un día cae un director de la compañía que había sido un coronel. Y lo tuve a acompañar en el astillero Domecq García. Astillero Domecq, sí. Porque Menem había cerrado el astillero donde se había fabricado un submarino. Corea no tenía tecnología de submarino. Entonces venía a comprar el submarino que Argentina iba a desechar como chatarra. Impresionante este dato. El tema es que no lo compró y Corea fue a Alemania y compró a Alemania la tecnología de submarinos. En este momento Corea está cerrando acuerdos de exportación por más de 45.000 millones de dólares con Canadá para exportar submarinos. Cuando en la principio de la década 90 Argentina tenía un submarino y Corea no tenía un submarino. En el año 96, 97, la fábrica de agua pesada que tiene Argentina, que pertenece a ¿cómo se llama? El Estado, a la CNEA, a la Comisión Nacional. A la Comisión de Energía Atómica, que está en Neuquén, exportó 60 toneladas de agua pesada a Corea, porque hubo una licitación en aquel entonces y participaron empresas norteamericanas, francesas, canadienses, etcétera, etcétera, y ganó Argentina, ¿no? Y en aquel entonces Corea no tenía tecnología de la energía atómica, y en el año 2010 Corea firmó un contrato de exportación de 10 reactores nucleares a Emiratos Árabes por 25 millones de dólares. Entonces, cuando yo veo todo lo que se perdió en Argentina, a mí realmente me produce mucho dolor. Me produce mucho. Y me lo transmitís, la verdad que. Perdón, te quiero decir algo. En la época de Alfonsín y el principio de Menem, había un plan Cóndor que se fabricaba en fabricaciones nacionales, fábricas militares en Córdoba, aviones, y también se fabricaban misiles. Esos programas se quedaron después cancelados. Bueno. Corea en este momento, en aquel entonces Corea no tenía ninguna tecnología de misiles, y en este momento Corea está exportando a Emiratos Árabes misiles antiescudo para defenderse de los misiles de iraníes, con contratos millonarios. Entonces, la única manera de crear riqueza, fuente de trabajo, crecimiento económico, etcétera, etcétera, el único modelo que yo conozco es el modelo coreano. Entonces, mi sesgo dice que yo tengo que pensar que en Argentina tiene que haber industria. Lamentablemente la sociedad no lo quiere. Este gobierno no lo quiere. Este gobierno no lo quiere. Yo no sé si la sociedad no lo quiere. Bueno, pero la sociedad lo está votando. Pero está bien está contento que están bajando los costos. Claro, sin mirar me parece válido. Está bien, ¿no? Pero está bien que lo problematice, porque también es cierto que durante años ha habido cierre de mercados. Es cierto. Es que si no explicamos lo anterior, por eso tuviste muy en vos cuando decís, mira, este problema empezó en el segundo semestre del 2023. No podemos mirar para otro lado. Basta de mirar para otro lado. Tenemos esto porque pasó todo lo que pasó. Exactamente. Y me parece que charlas como esta quizás ayudan. Si me quiero quedar con alguna esperanza después de un panorama que parece desolador, te soy sincero, es que nos escuchemos, que entendamos, que entre todos podamos comprender esto que vos acabas de decir, sin un proyecto industrial, sin apostar a la ciencia, a la educación, sin un Estado eficaz, sin normas transparentes, y bueno, es muy difícil. El futuro es bastante oscuro. Mira, Argentina ya vivió muchas situaciones de economía de extracción. Hace 120 años atrás vinieron los ingleses, talaron todos los quebrachos, ¿y qué quedó para Argentina? Nada. Bueno. Y ahora es el turno del litio, es el turno de los cobres, está modificando la ley de los glaciares. ¿Y qué va a quedar para Argentina? Dante, muchísimas gracias. No solo por haberte prestado la charla en un momento complejo, ojalá salgan adelante. Vamos a salir para adelante, ojalá con otros valores. Ojalá tu empresa pueda otro equity, vamos a salir y vamos a ser mucho más fuertes.
Ojalá sea así, pero gracias además por tu entusiasmo, por tus ganas de emprender en un país tan complicado como Argentina. Y en vos a todo lo que lo hacen, ¿no? A todo lo que intentan. Bueno, Muchas gracias. nada, espero que tus próximas noticias sean alentadoras por lo menos. Por supuesto.